Hola, soy Michelle Águila, especialista en factores psicosociales, cultura y sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hola, soy Orlando Laure, experto en programas de formación y competencias en SSTI. Junto con Víctor Suárez hemos creado Preventox, El primer programa peruano que promueve el liderazgo, la cultura y la gestión estratégica en seguridad y salud en el trabajo. Síguenos en LinkedIn, YouTube e Instagram como Preventox. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Preventox. Mi nombre es Orlando Laura y hoy tengo el gusto de presentar a Jorge Vázquez. Jorge es abogado de profesión con una sólida experiencia no solo en el área legal, sino también de seguridad y salud ocupacional. Actualmente Jorge es gerente de SOMA, Recursos Humanos y Legal. ¿Lo he dicho bien? Correcto. Es un poco largo, pero está muy bien. Sí, así que, Jorge, bienvenido a Preventox. Muchas gracias, Orlando, por la invitación. Feliz de la vida de estar contigo en esta oportunidad para poder charlar de lo que gustes. Buenísimo, Jorge, gracias, ¿no? por estar acá y coméntanos cómo fue tu entrada al mundo de la seguridad. Bueno, quizás el mundo de la seguridad me buscó a mí, ¿no? Más que yo buscarla a ella, ¿no? Ujú. Yo ya venía de una formación, bueno, además de legal, también técnica en medio ambiente, ¿no? Y en una empresa de cosméticos que me contrató, buscaban una persona con ese perfil que podía tener un dominio técnico en medio ambiente, pero también en seguridad y salud. Y en seguridad y salud, la verdad, solamente conocía temas legales. Sí. Estando ya en funciones, pues me dediqué a atender temas relacionados con la seguridad y salud. Ujú. Y rápidamente me asignaron para trabajar una persona de mucha experiencia, Ujú. un controller de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente, Ujú. ExMobil, ¿no? Que son los, digamos, la industria petrolera, como sabes, son, junto con la minera, los pioneros en temas de seguridad y salud, ¿no? Por obvias razones. Y junto con él, pues empecé a cogerle un poco el cariño, el gusto, ¿no? Por el tema de la seguridad y salud, haciendo recorridos en plantas, ¿no? Entonces, he caminado bastante en distintas plantas industriales, almacenes, en Perú, Ecuador, Colombia, en México, y me ha permitido poder tener un conocimiento de la seguridad y poder hacer pues algunos análisis legales, pero también pues algunas intervenciones, ¿no? En algunas condiciones inseguras o actos inseguros, que fui aprendiendo un poco de la mano de esta persona, ¿no? ¿Y hubo alguna experiencia, Jorge, que haya marcado, ¿no? En esos inicios y que te marcó, como se dice, el enfoque, ¿no? Hasta el día de hoy? Bueno, yo recuerdo quizás dos circunstancias, ¿no? Una primera de una consulta, bueno, era eminentemente legal, ¿no? Sobre un accidente que había ocurrido, recuerdo, a la entrada de una planta industrial de bisutería, Ujú. de una operaria que, bueno, hacía cola para ingresar, y en la cola y el apuro por llegar a tiempo, pues parece que se dobló el tobillo, ¿no? Y me preguntaban si era un accidente de trabajo o no, ¿no? Entonces ahí empezaron mis primeras indagaciones, pero desde el punto de vista jurídico, por decirlo de alguna manera. Pero luego el ir visitando plantas industriales, ¿no? El ir tomando contacto con la operación, me fue marcando, ¿no? Y esta persona con la que trabajé también influyó definitivamente en mi gusto, mi acercamiento con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ujú. Y ya pudimos hacer una serie de intervenciones en distintos países. Otra anécdota que recuerdo también fue pues haciendo una visita también en una planta industrial en Colombia. Recuerdo de un gerente de proyecto Ujú. que pues se quejaba, ¿no? Un poco de los retrasos que podrían producirse en su obra, ¿no? Por las intervenciones de seguridad y salud ocupacional que le hacían que no cumpliera sus tiempos, ¿no? Y entonces prácticamente nos dijo que no es un comité, ¿no? Que no era su trabajo el tema de seguridad. Entonces tuve que intervenir rápidamente y preguntarle, ¿no? A usted le pagan puntualmente su sueldo, ¿no? Completo. Sí, me dijo, sí. Perfecto, pues sepa usted que una parte de ese sueldo que usted recibe todos los meses es para que usted se ocupe de la seguridad y salud de sus trabajadores, ¿no?
Entonces creo que esos acontecimientos hicieron un despegue en mí para un punto de inflexión para poder abordar los temas de seguridad y tener un interés genuino por las personas, que al final de cuentas se trata de esto. Qué buen ejemplo el que mencionas, porque de eso se trata muchas veces el famoso accountability, ¿no? Hacerse cargo finalmente de las decisiones y lo que hacemos finalmente liderando equipos y gestionando personas, ¿no? Así es. Y el liderazgo, no nos olvidemos, Orlando, es un regalo finalmente que te hacen los trabajadores. Los señores trabajadores, a ti como directivo, cuando se dan cuenta de que genuinamente buscas su bienestar, ¿no? El que no se produzcan daños en su integridad física, ¿no? Previniendo pues, y haciendo que las condiciones de trabajo sean mucho más seguras y por tanto productivas. Claro, claro. ¿Y qué habilidades crees, Jorge, en tu experiencia, ¿no? que deberían de desarrollar, de trabajar, ¿no? los profesionales que están en seguridad y salud? Mira, yo he podido tener la oportunidad y la suerte de trabajar con muy buenos profesionales de seguridad y salud en el trabajo, muy competentes técnicamente, pero pienso de que un tema a desarrollar es precisamente las competencias de comunicación, ¿no? Es decir, como ser un traductor de los conceptos de seguridad y salud al ámbito empresarial, ¿no? Porque no se entienden a veces adecuadamente, ¿no? Se piensa que hacer seguridad y salud es solamente cumplir la ley. Sí. Y la ley es de mínimos, no es de máximos. La ley, y yo soy abogado, te lo puedo decir con conocimiento de causa, claro, es el piso, no es el techo. Y si existen unos mínimos, que son las normas legales, son solamente para decirte que por debajo de eso es inaceptable, ¿no? Claro. No es que te alienten a la mediocridad, sino que te establecen que por debajo no vale, ¿no? No vale. Entonces, me parece que esas son algunas competencias que se debería desarrollar, ampliar el bagaje cultural, de formación, de conocimiento, ayuda mucho para poder tocar la fibra más sensible del directivo, ¿no? Del CEO, del gerente general, y haciéndole saber de que no es solamente un cumplimiento de normas, no es solamente completar documentos, es preocuparse por la vida, por la integridad de sus trabajadores y por ende de la productividad y sostenibilidad del negocio. ¿Cómo fortalecer esa habilidad de comunicación? Es muy difícil a veces establecer una sola recomendación, ¿no? O sea, esto no es una bala de plata que te asegure el resultado, digamos, ¿no? Sino que es un conjunto de acciones, ¿no? Y lo primero que yo recomiendo es que el profesional de seguridad y salud poco a poco incorpore nuevos conocimientos. Los técnicos están muy bien, pero la seguridad y salud en el trabajo va principalmente de gobierno de personas, de gestionar personas, vidas, seres humanos. Entonces, cuanto mejor conozcas a la persona, ¿no? Al ser humano, con sus distintos motivos, motivaciones, saber qué es lo que le puede estar pasando, pues tienes una ventaja competitiva. Si a eso le puedes añadir, ¿no? un conocimiento general del negocio, ¿no? De que para qué están las personas, ¿no? Pues para un objetivo comercial, digamos, ¿no? de negocio, de hacerla más rentable, ¿no? Y que las personas son un elemento indispensable para eso, pues ya tienes otra cosa más ganada, ¿no? Entonces puedes ir hablándole de tú a tú al gerente, ¿no? Claro. Y con cierta autoridad no solo profesional, sino también moral, digamos, ¿no? De lo que estás hablando, ¿no? Creo que eso es indispensable porque si no lo hacen los profesionales, terminará el directivo a veces pues mirándote un poco por encima. Sí, es una persona que es competente, muy técnico, pero no sabe nada del negocio, ¿no? Sí. Es un reto muy importante. No conecta, ¿no? No conecta con el negocio, ¿no? Exacto. Entonces te pueden ver muchas veces como un opositor, digamos, ¿no? Alguien que pone trabas, cuando en realidad no es eso, ¿no? Tienes que acompañar la estrategia del negocio, claro, desde tu trinchera, ¿no? Como dicen, no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Así es. En ese contexto, la comunicación es una herramienta
Básica, ¿no? básica. Tienes que saber comunicar, pero tienes que dotarte de contenidos a comunicar. Entonces, tienes como profesional, creo yo, incorporar ciertos conocimientos que no te baste solamente tu conocimiento técnico, que es muy bueno. Yo he conocido personas muy competentes, ¿no? Ujú. Hay que dar un paso más, Sí. pienso yo. Bueno, Jorge, tú vienes del derecho, Sí, ¿no? claro que sí. Como ya lo hemos ido un poco comentando ahora en la entrevista, ¿qué principios legales crees tú que deberíamos llevar a la aplicación de seguridad, ¿no? Nosotros los ingenieros, ¿no? Los números que estamos también metidos, ¿no? En todo lo que es prevención, ¿cómo se complementa? ¿Qué nos podrías comentar? El cumplimiento normativo es muy importante en temas de seguridad y salud. Ujú. Como repito, es un concepto de mínimos. Sí. Pero si quieres llegar a la excelencia, quieres hacer verdadera gestión, tienes que sobrepasar la norma legal. Ujú. Hay muchos principios jurídicos que te ayudan a hacer prevención, ¿no? Ujú. El no causar daños, ¿no?, injustos a otros, no poner en riesgo a otras personas, ¿no? Ujú. Eso es muy importante, ¿no? Pero más importante es si es que en realidad, más que cumplir leyes, tu objetivo, tu intención está más orientada a generar un trabajo seguro. Ujú. Más allá del cumplimiento normativo, más allá del cumplimiento documentario. Y eso nos pasa tanto a los abogados como a muchos profesionales de seguridad y salud. Ujú. Tenemos el riesgo de convertirnos en burócratas, ¿no? Mm. En ser amantes del documento, del papel, ¿no? Mm. Y perdemos el foco, ¿no? El foco es eliminar el peligro, Claro. mitigar el riesgo, Ujú. ¿no? Minimizarlo de alguna manera, ¿no? Sí, minimizarlo. Para poder de alguna manera dar un trabajo en buenas condiciones, Ujú. ¿no? Y sea más productivo, ¿no? Sacar lo mejor de un trabajador dándole un trabajo bastante seguro. Y pasan mucho estos vicios, ¿no? Oye, que lléname registro, oye, que la firma, que el documento, ¿no? Y nos llenamos de checklist, por ejemplo, Sí. ¿no? Y le hacemos la vida cuadriculada al trabajador que oye, hay que facilitarle las cosas, ¿no? Así es. Nos volvemos amantes del papel, ¿no? Un poco papelucheros finalmente, ¿no? Sí. Y creo que ese es un desenfoque. Creo que eso no ayuda ni al trabajador y tampoco ayuda en tener un acercamiento hacia el negocio y al directivo, ¿no? Que es el que toma decisiones Ujú. que finalmente van a afectar a la primera línea, ¿no? Que son los que están más expuestos al riesgo, ¿no? Claro. Ese es un reto importante, ¿no?, que tenemos que hacer, ¿no? No perder ese foco. ¿Y ves algunos errores comunes en este cumplimiento normativo? Hablabas que las leyes es de mínimos, ¿no? Y no de máximos, pero y en esa línea ves algunos errores comunes, ¿no? En la aplicación de, por ejemplo, la ley de seguridad o las normas que puedan haber por sectores. Sí, bueno, hay distintos enfoques que son polémicos, discutidos dentro del campo jurídico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una discusión muy clásica, ¿no? Es si la seguridad, ¿no?, es una obligación de medios o de resultados, ¿no? O sea, ¿cumplo simplemente con poner todos los medios a mi alcance Ujú. o realmente estoy cumpliendo con hacer seguridad o dar garantía de seguridad con un resultado, ¿no? Es dejar indemne al trabajador, ¿no? Claro. Pues son las dos cosas, ¿no? Ujú. Es una obligación de medios, pero también de resultados, ¿no? Ujú. Los medios te van a ayudar a obtener el resultado. Efectivamente, un accidente de trabajo tiene muchos componentes, ¿no? Puedes hacer mucha prevención y aún así, siendo excelente haciendo prevención, puede ocurrir un accidente. ¿Por qué? Porque hay variabilidad en el trabajo, porque hay falibilidad humana, el error está siempre presente, y también hay un componente que a veces no se ve, ¿no?, que es el azar. Claro. A veces la diferencia entre un accidente y un no accidente o casi accidente son centímetros o segundos, Ujú. Ujú. finalmente, ¿no? Claro. Bueno, eso puede pasar también y es bastante normal que puedan haber también este tipo de discusiones a nivel también jurídico, ¿no? Claro, y jugamos a veces con esa probabilidad de que suceda, pero yendo al objetivo, a
tú vas poniendo barreras, controles, ¿no? Y una serie de mecanismos para evitar lo que tú has dicho, ¿no? Justamente que ese error se alinee, ¿no? Y ahí tal vez hablamos de Reason, ¿no? Claro que sí. Del queso y que Así pase es. justamente y desencadene un evento o una situación mayor, ¿no? Así es, así es. No estamos libres, ¿no? Siempre yo trato de explicarlo en algunas clases que puedo dar, ¿no? Hacer prevención está muy bien, Ujú. porque si haces prevención puedes de alguna manera reducir, ¿no? Digo, domesticar, entre comillas, al azar, ¿no? No desaparecerlo. Ujú. Pero si no haces prevención, es una lotería, es una moneda al aire, ¿eh? Puede ser que 50% te salga bien o 50% te salga mal. A veces puedes tener suerte, a veces no, a veces puedes tener accidentes, otras veces no, y sin haber hecho ningún esfuerzo. Claro. Por eso es un imperativo moral y profesional hacer prevención, Ujú. porque no desapareces el azar, pero por lo menos lo confinas o lo vas minimizando, ¿no? De alguna manera, ¿no? Claro, claro. Claro, tú has estudiado en el PAT, de Sí. hecho, ¿no? Tienes esa formación antropológica, ¿no? Y mencionabas ahora un poco el tema de motivos, motivaciones, y has tenido la oportunidad también de estar en el IESE en algún momento, ¿no? Y ¿Qué nos podrías así un poco compartir de esa bueno, experiencia? el PAT y el MBA que hice, el MEDEX, me abrió mucho la visión del campo del mundo del negocio, ¿no? Sí. Me cambió la forma de pensar. Había un abogado común y corriente que pensaba que la ley era lo único que existía, pero luego de eso te das cuenta, y en la realidad también, de que el criterio o el componente jurídico legal es un elemento más en la toma de decisiones, ¿no? No es el único. Es importante, pero no es el único. Bueno, pues una de mis inquietudes es poder llevar el tema de la seguridad y salud al claustro, pues, de las escuelas de negocio, ¿no? De las escuelas de dirección, como el PAD u otras que tengan interés, porque está muy entroncado con las operaciones, Ujú. con la ética empresarial, con la reputación corporativa, con el gobierno de personas. Ujú. Y así, bueno, un viaje que hice, recuerdo hace algunos años, me entrevisté con un profesor, José Ramón Pin Arboledas, recuerdo su nombre, porque tenía un artículo interesante, que era primero que veía en el IES sobre temas de salud en el trabajo, ¿no? Y me entrevisté con él, intercambiamos algunas ideas y un consejo que me dio, ¿no? Porque yo le dije, tengo la inquietud, el reto de llevar la prevención, la seguridad y salud al mundo directivo, ¿no? Que parecía que estaba un poquito ausente o se ponía de perfil Sí. sobre estos temas, ¿no? Y me dio un consejo muy bueno, que lo suelo llevar en práctica algunas veces. Me dijo, no les hables de seguridad y salud o de prevención de riesgos laborales, como le dicen en España, ¿no? Ajá. Al directivo, háblale de empresas saludables, me dijo. Te va a entender mejor, va a haber mejor empatía, ¿no? No va a crear resistencia. Ujú. Por ahí. Luego fui a la sede del IES en Barcelona, también conseguí una entrevista con el profesor Joan Fonrudona, es especialista en ética empresarial, y le preguntaba en buena cuenta, ¿no? ¿Por qué el IES, bueno, teniendo también un fuerte sustento de ética en su formación, ¿no? De la formación de los directivos, Ujú. no ha ahondado más en temas de seguridad y salud, ¿no? Porque es un tema que tiene un fuerte componente ético. Claro. Y me decía que en realidad sí debería estarlo, pero que no había muchos profesionales que se dedicaran a eso, ¿no? Entonces lo que hizo fue animarme a hacer algunos casos de negocio relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Y en eso voy, ¿no? Ya tengo uno con un profesor del PAD, quisiera sacar un par más para que se ponga sobre la mesa esto y se pueda hablar a nivel directivo, ¿no? Claro, incluir en ese componente, ¿no? Como tú mencionabas, en las escuelas de negocio y finalmente son los que toman las decisiones, ¿no? Así es. Y, claro, si hablamos de seguridad y salud, no es un tema del área o el gerente o el líder de seguridad, sino es un tema que parte desde el gerente general o el CEO, los directivos y toda esa plana de esa línea de mando. Así es. Y como bien decía hace un momento, ¿no? La accountability, ¿no? O sea, ese hacerse cargo, ¿no? En inglés quizás se entiende un poco mejor porque hay dos palabras, ¿no? El responsibility y la accountability, ¿no? En español tenemos una sola, que es responsabilidad.
pero en inglés lo entienden muy bien, ¿no? Es ese poner el pecho, ¿no? Es ese el que paga los platos rotos, digamos, ¿no? El que le duele, ¿no? El doliente, digamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y creo yo que si tú quieres desarrollar el liderazgo, ¿no? En tu cadena de mando, en tus principales directivos, tienes que hacerlos accountables en temas de seguridad y salud, ¿no? Porque si son accountables en seguridad y salud, lo van a hacer mucho mejor y más fácilmente en la parte financiera, en la parte de recursos humanos, en la parte de logística, en donde quieras. Es el mejor favor que le puedes hacer a un directivo, ¿no? De acuerdo, Jorge. ¿Y cómo llevas esa cultura de seguridad hacia la casa? Bueno, eso yo creo que es un indicador muy interesante, ¿no? El que comentas, ¿no? Porque cuando llevas la cultura de seguridad fuera del centro de trabajo, para mí es el indicador más claro de que ha quedado asentado en tu cabeza, ¿no? Que no es solamente un sesgo profesional, sino que lo llevas internamente, ¿no? Y entonces o vas camino a tu casa o directamente dentro y te preocupas. Oye, a ver, estas ventanas, ¿no? Yo recuerdo que vivo actualmente, pero mis hijas cuando eran pequeñas podían caerse de la ventana, ¿no? Pusimos algunas mallas, ¿no? Ver temas de cuidar algunas esquinas puntiagudas, ¿no? Sobre todo en las duchas, baños, si hay algo mojado inmediatamente, poderlo limpiar. O sea, se te queda prácticamente en el inconsciente, digamos, esa cultura de prevenir daños, ¿no? Claro. De no dañar a los demás, y vas pensando un poco cómo es que puedo evitar que algo malo pueda suceder. Creo que esa es la mejor forma de interiorizar la cultura de seguridad y salud. El tiempo nos ha quedado corto, Jorge. Sí. Quería agradecerte por acompañarnos en este episodio de Preventox y no sé qué mensaje te gustaría dejar para nuestra audiencia. Claro que sí, sobre todo a los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que se formen, ¿no? Que la formación no termina, no solamente en el aspecto técnico, en otros ámbitos de formación. Que lean, ¿no? Que se culturicen en temas de seguridad. Si me permites, igual recomendar algunas lecturas, diría, por ejemplo, traigo ahí algunos que pueden servir, ¿no? A un prevencionista. Este libro, El Cisne Negro, creo que les puede venir muy bien, ¿no? Hace mucha referencia también a el azar, a las probabilidades de ocurrencia de situaciones, pues, imprevistas, ¿no? Muy interesante, ¿no? Hay otro que también estoy todavía leyéndolo, pero está en inglés. Estoy viendo a ver cómo lo voy traduciendo también por mi cuenta, ¿no? De famoso Eric Holdnagel, ¿no? Se llama Sínesis, ¿no? Y cómo va haciendo un recuento de cómo la unificación de la productividad, de la calidad, de la seguridad, ¿no? Y de la fiabilidad o confiabilidad, ¿no? Al final de cuentas es una sola cosa, ¿no? Que se hayan desarrollado en tiempos y lugares distintos ha perjudicado de alguna manera, ¿no? De que se unifiquen, ¿no? Pero es un planteamiento bastante interesante, ¿no? Que yo creo que puede ser bastante atractivo, ¿no? Para los profesionales de la seguridad y salud. Bueno, agradecerte esas recomendaciones muy, muy importantes y bueno, nada, muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube. Esto es Preventox.